En los videos anteriores explicábamos que la presión es la misma en todos los puntos que están a la misma altura, que la presión absoluta es la suma de la presión de la columna de líquido y la presión que se ejerce sobre el líquido por la atmósfera. Ahora hagamos de cuenta que aplicamos una presión sobre la superficie por medio de un pistón. ¿Qué sucede entonces en el interior del líquido? Esa presión aplicada genera un aumento de presión que se transmite a través de todo el fluido. Este concepto lo reconoció por primera vez el científico francés Blaise Pascal y se conoce como el principio de Pascal, que dice que una presión externa aplicada a un fluido en un recipiente cerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Para comprender mejor lo anterior, veamos la siguiente simulación. Podrán encontrar en la descripción del video el enlace para acceder al simulador y experimenten. Tenemos un fluido dentro del siguiente recipiente. El recipiente tiene varios agujeros, como podemos ver. Observemos qué sucede cuando se hace un cambio de presión al aplicar una fuerza sobre el émbolo. Podemos ver que es aquí donde se genera el cambio de presión y ese cambio se transmite con igual magnitud en todas las direcciones y en todos los puntos. Cuando hablamos de todos los puntos nos referimos a todos los agujeros. Veámoslo nuevamente. La presión se distribuye igual, pues en todos los agujeros sale la misma cantidad de agua. Continuemos con la presentación. Una de las aplicaciones importantes de la ley de Pascal es el elevador hidráulico, que se ilustra en la figura 11. Una fuerza de magnitud F1 se aplica en el pistón pequeño de área superficial A1. La presión se transmite a través de un líquido incompresible a un pistón más grande, de área superficial A2. Ya que la presión debe ser la misma en ambos lados, pues ambos pistones están a la misma altura y recordando que presión es igual a fuerza entre área, podemos plantear la siguiente ecuación. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Al diseñar una prensa hidráulica con áreas apropiadas A1 y A2, se puede generar una gran fuerza de empuje con aplicar una pequeña fuerza de entrada. Los frenos hidráulicos, elevadores de automóviles, gatos hidráulicos y carretillas elevadoras utilizan este principio. En las figuras siguientes se presentan algunos experimentos demostrativos del principio de Pascal, como en el siguiente mecanismo conformado por dos jeringas que están conectadas por una manguera. Si se aplica una fuerza, como por ejemplo con nuestro dedo pulgar en el pistón más pequeño, se será capaz de levantar hasta más de un libro en el otro pistón. Ahora veamos algunos ejemplos demostrativos del uso de la ley de Pascal. Ejemplo 1.10. En una prensa hidráulica como la que se muestra en la figura 11, el pistón más grande en la sección transversal tiene un área de 3000 centímetros cuadrados y el área de la sección transversal del pistón pequeño es de 25 centímetros cuadrados. Si una fuerza de 300 newton es aplicada sobre el pistón pequeño, ¿cuál es la fuerza F2 en el pistón grande? ¿Cuál es el valor de la masa que se levanta en el pistón grande? Procedemos a obtener los datos. Área 1 es igual a 25 centímetros cuadrados. Área 2 es igual a 3000 centímetros cuadrados. Fuerza 1 es igual a 300 newton. Recordando la ecuación del principio de Pascal, en este ejercicio nos piden F2. Entonces despejamos F2. Área 2 está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Queda la siguiente ecuación. Procedemos a sustituir todos los valores. Si observamos detalladamente,
podemos indicar que los centímetros cuadrados no se convirtieron a metros, pues los centímetros cuadrados se van con los centímetros cuadrados. Al hacer todo este producto, la fuerza 2 nos da de 36.000 newton. En el ejercicio nos pedía qué masa se podía levantar. Sabemos que la fuerza 2, que es el que acabamos de calcular, es de 36.000 newton. Esa fuerza va a ser igual al peso de ese objeto. Recordando que peso es igual a masa por gravedad, despejamos para encontrar esa masa. Gravedad está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Decíamos que el peso es igual a la fuerza 2, entonces colocamos 36.000 newton entre la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Ese cociente nos da de 3.673.5 kilogramos. Ejemplo 1.11. Se desea diseñar una prensa hidráulica rellena con agua, como se muestra en la figura. El émbolo más pequeño tiene un área de 50 centímetros cuadrados, donde se colocan 10 kilogramos. Calcule el área del émbolo más grande en centímetros cuadrados si se desea levantar un robot de 860 kilogramos. Bien, es importante observar que a diferencia del ejercicio anterior, los dos pistones no están a la misma altura, entonces no podemos aplicar el principio de Pascal de forma directa. Entonces, trazamos una línea para ver de que no están a la misma altura, pero sí se cumple el principio que dos puntos que están a la misma altura tienen la misma presión. Entonces, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Hemos puesto esta línea guiada por este pistón. Entonces, ¿qué es lo que ejerce presión sobre el punto 1? Tenemos que es la presión de estos 10 kilogramos y de la columna de agua. La presión de los 10 kilogramos sería fuerza 1 entre área 1 más la presión hidrostática de la columna de agua, que es densidad por gravedad por altura. En el pistón 2 es la fuerza que hace el robot entre el área. Procedemos a obtener los datos. Área 1 es de 50 centímetros cuadrados. Masa 1 nos decía que es de 10 kilogramos. La masa del robot es de 860 kilogramos. Pasamos a convertir el área 1 a metros. 50 centímetros cuadrados lo multiplicamos por el siguiente factor de conversión. El que generalmente uno se sabe es que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, igualmente colocamos el factor de conversión de tal manera que los centímetros se vayan con los centímetros. Pero como estamos hablando de centímetros cuadrados, elevamos todo el factor al cuadrado. Y nos da área 1 igual a 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien, la fuerza 1 es el peso que ejercen los 10 kilogramos. Peso es igual a masa por gravedad. La masa es de 10 kilogramos. La multiplicamos por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces la fuerza 1 nos da de 98 newton. La fuerza 2 es la fuerza sí, que ejerce el robot, o sea, el peso del robot, que es igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces, la masa 2 es de 860 kilogramos por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. La fuerza 2 es igual a 8.428 newton. Esta es la ecuación que habíamos planteado. Nos interesa área 2. Entonces la vamos a despejar. Aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Como nos interesa área 2, todo este factor va a pasar al otro lado a dividir. Y procedemos a sustituir. La fuerza 2, que es de 8.428 newton, la fuerza 1, que era de 98 newton, el área 1, que era este valor. Sustituimos la densidad, como era agua, ponemos la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la altura, mirábamos que la columna de agua era de 3.5 metros.
Hacemos este producto de acá, nos da este valor que es 34.300 newton por metro cuadrado. Kilogramo metro por segundo cuadrado es newton. Este metro de acá se va con un metro de acá, entonces nos queda metro cuadrado. Este cociente da 19.600 newton por metro cuadrado. Sumamos estos valores y nos da 53.900 newton por metro cuadrado. Hacemos este cociente y nos da que el área es igual a 0.156 metros cuadrados. Nos pedía que lo convirtiéramos a centímetros cuadrados. Utilizamos el siguiente factor de conversión, de tal manera que los metros se vayan con los metros. Un metro equivale a 100 centímetros, pero como queremos eliminar metros cuadrados, se van los metros cuadrados con los metros cuadrados y nos queda centímetros. Entonces el área 2 es de 1563.63 centímetros cuadrados.